Nuestra historia comienza 2 semanas antes de la expedición 57 más allá de los muros. En la base de investigación varios miembros de la Legión de Reconocimiento estarían reunidos en una parte, pero de un destello de luz el Guillermo de este mundo se teletransportado a una sala de cine junto a sus amigos y junto a Levi, Petra, Ángel y Erwin en la sala de cine. Guillermo iba a hablar pero no podía revelar que venía de una época moderna, pero se escucharía la voz de su capitán. Levi. Oye mocoso, ¿sabes dónde estamos? Veo que sabes dónde estamos. Guillermo. Realmente no sé dónde estamos. Pensamientos de Guillermo. Sé que pronto revelaría las cosas del futuro, pero la verdadera pregunta que hacemos aquí sé de los viendo universos, pero dudo que veamos universos. Eren. ¿Qué? ¿Dónde estamos? Así todos despertarían pero notarían que estaban en la sala de cine, pero no sabían que era ese lugar. Todos estaban confundidos notando que faltan personas. Eren. Armin, ya que no te faltan varios de nuestros amigos. Armin. La verdad tienes, faltan Reiner y Bertolds. Levi. No solo faltan esos dos, también falta varios de mi escuadrón. Pero se escucharía una voz desconocida. Vos. Bueno, atención a todos, los traje aquí junto a una persona para que vean el futuro de una persona que está aquí. Así los personajes SNK verían a una chica pelirroja, aunque se sorprendieron las chicas principalmente en ella. Trista. Dios tiene los pechos más grandes. Mi casa. Ignorando eso, porque nos trajiste aquí. Rías. Solo diré que verán el futuro de aquel peligrosa. Guillermo. Yo. Rías. Si verán eventos que no les gustará. Y Mir. Explícanos mejor por qué veremos el futuro de ese idiota. Nota: Ymir no es 100% lesbiana, sino gracias a mi variante también le interesan los hombres. Eren. ¿Pero qué cosa no nos gustarán? Ymir Fritz. Bueno, los trajimos para que eviten cosas, aunque tenemos a un invitado enojón que no quiere que cambiemos el futuro. Petra. ¿A quién te refieres? Rías. Lo revelaremos más adelante, ya que la fundadora y yo lo logramos ver. Y les diré que el futuro lo recordarán, aunque unos de aquí saben de un tema antes de la apertura del muro María. Ymir Fritz. ¿Reconocen a los que conocen a Guillermo un dedo que este mismo se comió? Elsa. Sí, por Erwin. Cadet es mi casa. Armin, Eren y Elsa saben a qué se refiere. Elsa. Bueno, sé que se confundirán, pero este idiota se comió un dedo que lo dejó en coma unos pocos días, pero al hacer obtuvo mucha fuerza a la humana. Levi. ¿Como que una fuerza superior a la humana? Ángel. No me digas que te volviste un titán al comer ese dedo. Guillermo. Realmente no, solo lo comí aunque supo a jabón, pero es cierto, logré obtener mucha fuerza al comerlo, aunque escucho una voz que la contengo. Eren. ¿Una voz? ¿A qué te refieres, Guillermo? Rías. Eso lo verán en esa cosa rectangular, o más conocido como pantalla de cine. Ese invento se inventa muchos años en el futuro, y la duda que tendrán del por qué no están Reiner y Bertolt, tengo mis razones, aunque traería a los demás miembros del escuadrón de Levi y Moblit, aunque traería a otros, pero solo ustedes son los que tendrán relevancia, aunque pueden evitar momentos de ese futuro, aunque aquella persona intentara bloquear sus recuerdos. Erwin. Pensamientos. Me pregunto a qué se refiere que intenta una persona bloquear nuestros recuerdos. Ymir Fritz. En cuanto al presentarme, no será necesario porque solo dime la fundadora. Pensamientos de Ymir. La fundadora, ese apodo no es de esa persona que fingí ser, no lo creo, no hay muestras de que esta chica sea ella. Rías. Solo diré que mi esposo los atendería, pero se confundirán porque este cambia de forma y no se sabía decidir qué forma usar, así que me encargo de la reacción y entré en conexión de ella para que le demos una oportunidad para que cambien su destino. Pero dirigiría su mirada a la pared, viendo a alguien que no quiere que el futuro cambie.
Este era Eren del futuro, que estaría serio al ver que sus planes pueden ser evitados, aunque a Rías le vale un comino que sabe que tiene el poder, pero en ese plan no solo puede interactuar con Ymir Fritz, Eren y Rías. Ymir Fritz. Sé que estás ahí, Eren, ¿sabes algo? Tus planes, aunque tienes ese aumento de poder, ya que la esencia de Sukuna se manifestó con el tiempo, Dante, su poder sé tu objetivo, pero sabes que morirás de todos modos, y el Eren del pasado aún tiene oportunidad de cambiar. Eren de futuro. Me vale un comino, el futuro es inevitable y no se puede cambiar. Rías. Claro que se puede cambiar, solo que tú lo retorciste a tu gusto. Lo que pudiste hacer es solo hacer que tu padre se coma el titán fundador, pero el resto debiste evitarlo. Eren del futuro. De todas formas, haré la forma para que futuro no cambie y Guillermo muera a mis manos. Rías. Pues te voy a mutear porque tu parte en hablar aquí termina así. Eren del futuro fue muteado hasta que no podía hablar con Rías y la Fritz. Rías. Perdón por quedarnos quietas, estuvo en un pequeño asunto que no importa. Armin, pensamientos. ¿Cómo que pequeño asunto? Mi casa sentía que lo que Vera no le gustara. Nota: para que sea corto el nombre de Ymir Fritz le diremos fundadora. Fin de nota. Fundadora. Así que ojos en la pantalla. En la pantalla. Antes do meu avô morrer, ele me disse: morra rodeado de quem ama e não só como eu. Vovô, você pode ver, juro que eu tentei, mas o caminho que trilho é uma maldição que o Senhor me deu. Após comer o dedo de Sukuna, remito na receptáculo. Minha vida foi só sofrimento, pra ele um grande espetáculo. Perdi tantos nesse caminho, sei que o pena foi o último. Aprendi mesmo sendo difícil, não dá pra salvar todo mundo. Desde onde outubro se aproxima, eu jamais imaginaria que esse seria o começo do maior trama da minha vida. Um incidente em Shibuya, que mudaria toda a trama. De um segundo para o outro, e a notícia vem à tona. Sakura, sei se seu ar, e maldições tomam conta. Perdi tantos aliados, Nanami, nobody agora. Me sinto perdido, quebrado, rico, a minha razão nesse mundo. Não temos que ter razões, somos feiticeiros. Não existe encerrar, não sou herói, vilão. Entende, mãe? Comer pra matar maldição. Assim como mata humanos, matam maldições, esse é o meu dever. Você sou eu, e eu sou você. Afuera de la pantalla. Todos verían a una cosa rara de manera, pero Elsa y el trío de amigos verían a ese lugar donde encontraron aquel dedo. Pero al comenzar el rap, escucharon las palabras de Guillermo que antes de que mi abuelo muriera, que si logra morir que rodeado de quienes amas. Armin. Espera, ¿eso es antes que enviaran a morir a mi abuelo y al suyo Elsa, Guillermo? Pero al ver a varios amigos que saben, varios que ya no están con ellos, sabían que ese momento era el ataque del muro Tross. Nota: tengo planeado que Junpei aparezca en la historia, pero este muere en el momento del muro Tross antes que Eren fuera devorado. Al escuchar las palabras de Guillermo diciendo que era una maldición que le dio. Pero al ver a un Guillermo de 12 años comiéndose el dedo, que dijeron el nombre de quién es ese dedo. Rías. Le diré después, pero solo diré que no solo fue el dedo, gracias a eso también su corazón fue alterado, que le dio conciencia. Si su cuerpo pierde extremidades, las regenera sin problemas, dándole diversas habilidades. Saben que son las armas de la policía militar. Armin. Sí que tienen que ver. Fundadora. Solo les diré que le dio la capacidad de volar, mutar la materia, telequinesis y por último sacar armas de sus brazos. Ángel. ¿En serio tienes eso? A ver, muéstralo. Así Guillermo alza su mano para que salga una motosierra. Ángel. ¿Qué es esa cosa? Rías. Damas y caballeros, les presento una arma que saldrá muchos años en el futuro. Se llama la motosierra. Fundadora. No solo ese dedo le dio eso, también puede manifestar cuernos y una forma para que sepan, una que verán en la pantalla, así que sigan viendo.
pero al escuchar que ese dedo sin saberlo él hará su vida un sufrimiento. Así ven cómo fue sus días de entrenamiento, y cómo hacía amistades, pasando a las misiones de valentía cuando Trista fue raptada y cuando fue el entrenamiento en la nieve. Hasta llegar a la graduación. Diciendo Guillermo que será difícil salvar a todo el mundo. Mina. ¿Por qué dices eso, Guillermo? Guillermo. La verdad solo quedaron dos cosas que puedo hacer gracias a ese dedo, y eso es la energía maldita y mejor vean la pantalla para que vean algo que ya varios saben. Así verían la escena donde el titán colosal rompió el muro Tross. Pasando a las masacres de cómo los titanes devoraban a sus amigos. Viendo cómo Eren y varios de sus amigos son devorados dejando a Mina y Armin con vida, pero no verían a Guillermo hasta que vieron que a Guillermo le aparecieron unos tatuajes dando una sonrisa. Así saltando sin el equipo de maniobras tridimensionales, daría una poses de manos diciendo desmantelar. Así partiendo a muchos titanes uno por uno estaban cayendo, enfocándose a donde estaba Mikasa rendida al suelo hasta que ésta desapareció, apareciendo en el tejado de una casa. Viendo como el titán de Eren le da ese puñetazo al titán que quería devorarse a Mikasa. Rías. Si quieren tomar notas ten. Así en la mano de Ange apareció un cuaderno de notas para que escriba lo que estaba viendo. Ange. Gracias al fin sabré del porqué y cómo Guillermo terminó en aquella prisión para que estén Eren y Guillermo con nosotros. Erwin. Tal vez veremos sobre la próxima expedición. Así viendo cómo Eren y Guillermo peleaban incrédulos como mataban a los titanes hasta dejar a Eren cansado y que los tatuajes de Guillermo desaparecen. Petra. Así que eso pasó en Tross, y de cómo Eren peleó contra los titanes, aunque no sé cómo Guillermo con solo saltar muy alto sin equipo mataría titanes a ese tipo de cortes, viendo como unos fueron partidos a la mitad o que le vuelan la cabeza antes que se regenera pise al titán matándolo. Rías. Como vieron eso ocurrió en Tross los que no vieron en vivo lo ocurrido aunque les diré que es la punta del iceberg. Pero antes solo les diré que la humanidad no está extinta más allá de los muros. Todos menos Guillermo. ¿Qué? Jin. ¿Cómo que la humanidad no está extinta? Rías. Bueno, más allá de los muros está lo que siempre Armin y Eren soñaron. Armin. ¿Te refieres al mar? Rías. Claro que sí, cabeza de coco. Bueno, siguiendo con ese tema, existe más humanos pero no les gustarán como son allá, solo una de aquí sabe cómo son esas personas, ¿no es así, Ymir? Todos verían a Ymir con sospechas antes que Ymir revelara la verdad. Esta agarró un cuchillo cortándose un poco para luego regenerarse. Trista. Ymir, ¿acaso eres alguien igual a Eren? Ymir resignada les contó todo sobre Marley, y cómo trataban a su gente como demonios que no debieron existir. Fundadora. Y solo les diré que los malos términos de los marleyanos tratan a mi gente como escoria, pensando que vendí mi alma a un demonio, aunque en los libros de ahí, cuentan historias diferentes. La versión de Marley cuentan que por mi culpa vendí mi alma por un demonio que nunca existió. Y la versión de Loeldia nos cuenta cosas diferentes, ya que me presenta como una figura redentora que entró en contacto con la fuente de toda la materia orgánica, obteniendo el poder de los titanes para cultivar la tierra, construir caminos y traer prosperidad a el día, no como un demonio. Ange. O sea, tú eres la primera titán cambiante. Fundadora. Si yo me llamo Ymir Fritz y no hice un pacto con el diablo, sino que adquirió el poder de los titanes tras unirse con la fuente de toda la materia orgánica más conocida como la alucigenia. Así mostraría una imagen del cómo Ymir se fusionó con la alucigenia pero mostraba cómo Ymir era una esclava del rey Fritz del día. Tras ser perseguida y herida, cayó en un árbol gigante subterráneo y entró en contacto con una misteriosa columna vertebral, la fuente de toda la materia viva,
convirtiéndose en el primer titán. Rías. Y como tras su muerte, el rey Fritz obligó a sus hijas, María, Rose y Sheena, a comer el cuerpo de Ymir para perpetuar el poder de los titanes, dividiéndolo en lo que más tarde se conocerían como los 9 titanes. Ange. Espera, ¿esos nombres no son los de los 3 muros? Erwin. Lo que me sorprende es del cómo no sabíamos eso si Marley había atacado a la isla. Ymir. Yo se los digo, yo hace 60 años atrás yo en Marley fui un objeto de adoración de un culto. Debido a ello, las autoridades de Marley me condenaron y varios de los que me adoraban fuimos transformados en titanes puros sin inteligencia, y si lastimosamente los humanos que hemos matado eran humanos. Todos menos Guillermo estaban en shock de lo que dijo Ymir, que sus enemigos naturales los titanes, todo este tiempo fueron humanos. Eren. ¿Mate todo este tiempo humanos? Yana. Y lo peor, tal vez el titán colosal y el titán acorazado sean titanes al igual que Ymir y Eren. Ymir. ¿Me dejan continuar? Ange. Es difícil digerirlo, pero si te transformaron, ¿cómo volviste humana? Ymir. Bueno, devoré a un chico llamado Marcel que me hizo volver a ser humana, más bien una titán cambiante. Pero desperté en una clase de desierto, pero en el cielo era hermoso. Rías. Ese lugar se le llama Los Caminos, y solo diré que el tiempo fluye de una forma distinta, lo que parecen años en los caminos puede ser apenas un instante en el mundo real. Al seguir viendo la pantalla verían cuando Eren y sus amigos estaban siendo amenazados por aquel idiota que le tuvo miedo, pero en pleno disparo una ráfaga amarilla devastó la bala de cañón, destruyéndola, dejando un poco del impactando, evitándolo Eren, pero verían a alguien en el cielo sin que lo notaron. Tenía alas, revelándose que era Guillermo, que tenía una clase de arma en donde debería estar su mano, pero este humeaba aterrizando a donde están Eren, Mikasa y Armin. Mientras que los soldados de guarnición tenían miedo de lo ocurrido en la sombra, se mostraba algo que brillaba de color amarillo. Armin. Así que fue cuando llegaste al evitar que eso impactara con nosotros. Eren. Me debes respuesta, pero gracias. Gracias por salvarnos aunque me transforme en vano. Guillermo. Realmente lograste evitar la explosión, ya que la explosión era fuerte. Mina. Pero si da miedo esa escena en la cortina de humo, las luces en forma de X daba miedo. Guillermo. Realmente quería enfrentarme a ellos, pero le dejé a Armin que se encargara de eso. Viendo cómo Armin convence el comandante Pixis para la misión de usar la roca que está en el muro Rose para ponerla en la abertura. Así pasaría lo ocurrido en el muro Rose, como Eren perdió el control para luego, después que Armin haga reaccionar a Eren, logrando su objetivo, cerrar la apertura del muro Rose. Pero antes de que Eren sea devorado, alguien a una alta velocidad llegó. Era el Capitán Levi, pero veían que Guillermo, sin usar las cuchillas del equipo de maniobras, cortaba las nucas de los titanes, dejándolos muertos, pero un titán iba a devorar a Mina, pero algo explotó en la nuca del titán dejándolo muerto. Mina. ¿Eso fue lo que pasó? ¿Acaso Guillermo me salvó? Guillermo. Realmente sí fui yo, aunque me descuide, y el Capitán Levi me noqueó llevándome a donde estaba Eren, y bueno, creo que mostrarán lo que ocurrió ese momento. Rías. Bueno, a los que no estuvieron en ese juicio, verán lo ocurrido y la cara de esos idiotas, pero bueno, siga viendo la pantalla, y les aviso, lo que están viendo es una canción, que la denominan como rap, que este tipo de canción existen en el futuro, así que verán algo bueno aunque sea duro. Fundadora. Así que ojos en la pantalla. En la pantalla. Tenho que continuar levantando por toda a eternidade, mesmo sem saber o porquê. Afinal eu sou só uma engrenagem. Somos dos lados da mesma moeda. Hoje nós dois a vencer essa guerra. Só que me resta no fim é ser sozinho, entrar no incêndio da quem já partiu. Meus pontos de punha, minha mente recombustible.
afuera de la pantalla. Al escuchar la letra de esa parte de la canción, se preguntaban a qué se refiere. Pero al ver la mirada de Guillermo, sentirían escalofríos menos leve porque esa mirada la conocía, era la mirada de un depredador. Trista. ¿A qué se refiere a seguir levantándote por toda la eternidad? Rías. Aunque duela sigan viendo. Mi casa. Como que incluso sin saber de todo eres un engranaje. Elsa. Por supuesto que no eres un engranaje, hermano. Pero al ver al Guillermo de la pantalla, viendo su reflejo saliendo el mismo pero con los tatuajes. Pero pasaría una escena confusa, verían a Guillermo y Eren pasando el dedo, pero el lado de Eren se mostraba un rostro de un titán pensando que es el suyo y el lado de Guillermo tenía un brillo azul, se mostraría algo que los confundió porque donde estaba Guillermo apareció la cara de una clase de reptil pensando de que ese dedo no solo le dio esas técnicas sino también una forma titán sin saberlo. Trista. ¿Y por qué dice que somos dos lados de la misma moneda? Rías. Solo diré que eso lo verán pronto y del por qué Guillermo dicen eso. Erwin. ¿Nos puedes explicar qué es esa cosa en donde mostraba el rostro de Guillermo y el titán de Eren solo lo identificamos por el pelo y cara? Fundadora. Solo les diré que Guillermo no solo obtuvo esos poderes, también una forma en su perspectiva, una forma titán, pero al pasar los años esa forma crecerá y apenas en la actualidad tiene el tamaño del titán colosal, aunque puede bajar el tamaño. Ángel. ¿En serio? Dime cuándo despierta esa forma. Rías. Les diremos que esa forma la despierta cuando los otros traidores se rebelen. Pero sigan viendo. Así verían a una monstruosidad de muchos metros, pero alrededor de esa cosa se encontraban muchos titanes colosales, pero el titán reptil se lanzó mientras que una cosa voladora lo seguía, pero escucharían cuál de los dos ganara esta guerra. Jin. Tengo una duda. ¿Qué demonios es esa cosa? Y esos titanes colosales que son un montón. Rías. Solo les diré que habrá una guerra entre Guillermo y Eren en el futuro. Al escuchar las palabras de lo único que me queda al final es estar solo y darle un sentido a los a quienes ya se fueron. Así se verían a varias personas que conocen como Eren, Levi, Erwin, Ángel, Armin, Mikasa, Sasa, Ymir, Mina, Connie, Yana, Petra, y Annie. Connie. Espera, ¿nosotros moriremos? Sasa. ¿Pero por qué Guillermo dice esas palabras y por qué estamos ahí? Rías. Solo sigan viendo y sabrán el porqué. Trista. Espera, ¿por qué no estoy ahí? Si son mis amigos. Fundadora. Solo diré que eres una de las personas importantes para él, aunque hubo problemas siempre serían amigos, aunque hubo chicas que verán una sorpresota, pero solo diré que Elsa y Trista, o mejor di de una vez tu verdadero nombre. Ymir. ¿También saben eso? Rías. Si lo sabemos, aunque yo soy la esposa de un guardián multiversal, y si ese es el puesto de mi esposo. Fundadora. Y yo soy de su mundo. Trista. ¿Es seguro revelar mi verdadero nombre? Ángel. Pues es seguro, aunque la verdadera duda es del por qué Reiner y Bertolt no estén aquí. Armin. Si lo que sé es que Annie se fue con la policía militar. Rías. Solo vean la pantalla y lo sabrán. En la pantalla. Minha mente é em combustão. Sem o conjuro, uma que me defenda. Recriar teu minha execução. E o teu carrasco, mas ele impede. Tudo era enganação. Quem já se movimenta, não posso ficar parado, fã. Um jogo com regras precisa evitar umas mortes em vão. Se o alvo é ter que nós vamos impedir. Quem já com a assimilação. Se não será muito tarde. Se inicia o jogo da bate. Afuera de la pantalla. Al seguir viendo la pantalla ven cómo Eren y Guillermo estaban encerrados en la prisión subterránea, hablándole a Eren sobre el sótano, pasando días para que Guillermo y Eren asistan a su juicio del por qué Guillermo sería juzgado, hasta que llegó el día. Eren. Ay no, ese momento me traumatizó. Sasa.
¿Por qué dices que te traumatizo? Mi casa. Pues uno de la policía militar le disparó a Guillermo. Trista. Como que le dispararon a Guillermo y como sigue vivo. Armin. Bueno, ya que nos explicaron las nuevas habilidades de Guillermo, soportó un disparo en la cabeza, y eso me sorprendió, aunque le apareció unos colmillos en la boca, asustando a todos, pero el capitán Levi, bueno pues. Rías. Solo diré que Guillermo sobrevivió ese disparo en la cabeza, atravesando su cerebro, pero en donde le dispararon, se regeneró poniendo la siguiente mirada. Así verían en la pantalla lo que ocurrió en el juicio después del disparo. Guillermo le puso una mirada de sed de sangre. Si dañan Eren los mato. Pero ven que el capitán Levi le da unas patadas a Guillermo dejándolo en el suelo. Mina. ¿Era necesario eso? Pero ven cómo Eren da su discurso de que son unos cobardes, pasando lo mismo en el canon, volándole un diente. Pero se aliviaron de que Guillermo y Eren están en manos de la Legión de Reconocimiento. Sasa. ¿No crees que eso fue exagerado? Erwin. Bueno, la paliza valió la pena para que sepan que si pierden el control, Levi los puede controlar. Así verían los momentos mientras que Eren y Guillermo estaban junto al escuadrón de Levi, con Guillermo ganándose su confianza, pero pasaría una parte donde tenía que limpiar una parte donde estaba alto, así el trapo empezó a flotar dirigiéndose a la parte sucia de la base. Ange. ¿Cómo hizo eso? Aunque pudo usar sus alas, pero ¿cómo logró eso? Pero pocos ven en la pantalla que en el trapo sería sujetado por unos brazos, pero apenas se podían ver. Levi. ¿Brazos? Eren. Apenas puedo verlos, pero ¿cómo es eso posible? Armin. Creo que ese dedo le un otro poder más. Rías. Está rotísimo. Primero la energía maldita, las técnicas rituales de Choso y Sukuna, y el Itadori original de Módulo, el Admdiclonius, la forma Godzilla y los poderes del mundo de los drones, todo eso dicho fue en sus pensamientos. Al seguir viendo la pantalla, verían como los varios cadetes de la Legión 104 se unirían a la Legión para luego reunirse con Guillermo y Eren hasta que reveló Jin que Marco está muerto. Eren. Y lo que no tiene sentido, ¿cómo Marco murió? Jin. Si su cuerpo estaba medio devorado, pero no sé cómo murió. Rías. Solo les diré que verán al causante de la muerte de Marco. Connie. Espera, a alguien causó la muerte Marco. Fundadora. Solo les diré que verán a los causantes de la muerte de los titanes zombie y vean. Así ven cómo comienza la expedición número 57. Erwin. Ahora veremos el futuro, espero que todo salga bien en la expedición. Ange. Yo creo que lo logremos. Así ven que momentos después aparece un titán, pero su apariencia era diferente, tenía apariencia de mujer de pelo rubio. Aunque fue una teoría, Armin pensaba que esos rasgos se parecían a los de Anye. Pero al ver la masacre que hacía la titán hembra. Erwin. Confirmo, pero Pixis estaría celoso. Ange. ¿Por qué dice eso, comandante Erwin? Erwin. Me dijo que le gustaría ser devorado por un titán mujer. Jin. ¿Es en serio lo que dijo, comandante? Rías. Sigan viendo la pantalla. Así verían como el escuadrón de Levi, junto a Guillermo y Eren, entrarían al bosque de los árboles gigantes para que el comandante Erwin atrapa a la titán hembra, pero esta llama a muchos titanes para que se la devoren, así enojando a Levi. Pero pasaría un enfoque que antes de eso la titán hembra manifestó algo en su cuello que era endurecimiento. Armin. ¿Endurecimiento? ¿Cómo logró eso? Rías. Verán, pues la titán hembra es igual a Eren y Ymir. Eren. ¿Cómo que alguien igual a mí? Levi. ¿Que no lo notaste, mocoso? La titán hembra es un titán cambiante, ya que notaron no se los come y tiene razonamiento. Rías. El capitán Levi tiene razón, el titán hembra es un titán cambiante al igual que Eren y Ymir. Pero les mostraré del cómo el titán hembra sabe dónde se localizaba Eren.
Así mostraba cómo Armin hablaba con Reiner diciéndole dónde se encontraba Eren para que le diera la información, pasando el combate de Reiner contra el titán hembra, saliendo con vida del titán, pero verían que el titán hembra vería su mano para dirigirse donde está Eren y Guillermo. Jin, ¿por qué nos mostraste eso? Sasa, ¿cómo Reiner sobrevivió? Y porque el titán hembra miraba su palma. Coñe. No me digas que cuando Armin le dijo la información, le dio la información a la titán hembra, a dónde se encuentra Eren y Guillermo. Eren. Que eso no puede ser. Reiner es como un hermano, no puede hacer eso. Armin. Tengo una teoría, pero no les puede gustar. Ange. ¿Una teoría? Armin. Antes de tiempo y miren donde devoraste al titán cambiante, ¿viste personas conocidas? Y mir. Al recibir los recuerdos eran borrosos, pero vi que el tal Marcel conocía a Reiner, Annie y Bertoltz. Trista. Como que ese chico lo conocía. Y mir. Si ese chico era un titán cambiante, tal vez Reiner y esos dos sean de Marley. Esa teoría impactaban a Eren y a sus amigos, pero el único que se rehusaba que Reiner era de Marley, y como trató a su gente, este tenía una crisis de creer al quien consideraba hermano era un traidor. Si Ymir estaba aquí significa que podían confiar en ella. En Guillermo confiaba porque fueron amigos de la infancia, pero en lo más profundo pensaba que si matara a los humanos de Marley serían libres. Pero Rías escucharía la mente de Eren, así entraría en su mente para que deje de pensar en eso, que puede haber una manera para todo esa guerra termine y haya paz. Pero el Eren del futuro estaba enojando porque estaban cambiando el futuro. Al seguirían viendo en la parte donde Eren y Guillermo confiarían en el escuadrón de Levi, pensaban todos que ganarían, pero uno por uno los miembros del escuadrón de Levi morían uno por uno. La que sobrevivió era Petra, pero antes de que ser pisada un símbolo rojo se manifestó enfrente de Petra, defendiéndola del pisotón, pero se sorprendieron a quien vieron en medio de Petra. Petra. ¿Ese no es Guillermo? Viendo cómo el titán hembra presionaba su pie al símbolo, pero era imposible de romper esa defensa, pero se sorprenderían como Guillermo sostendría el pie del titán hembra mandándola a volar, destrozando su pierna. Nota: si se están preguntando del por qué no se respeta el rap, pues solo diré que están viendo eventos de Shingeki, por ejemplo el juicio de Iguruma, es cuando se revela la identidad de Reiner y Bertolto. Fin de nota. Al seguir viendo la pantalla verían a Eren en shock para luego enojarse de lo que estaba viendo, como Petra es la única viva, pero con la ira se transformaría en titán para pelear, pero Eren tenía oportunidad, porque el pie del titán hembra estaba destrozado, pero Eren estaba ganando, pero el titán hembra se las ingenió para derrotar a Eren, ya que pie se regeneró, dejando impactando ambos Eren de la sala y de la pantalla al ver la pose de pelea que conoce. Eren estaba incrédulo. Esa pose, esa mirada era la de Annie. Mi casa. Así que ya por fin aceptaste que Annie es el titán hembra. Guillermo. Yo ya lo acepté, principalmente por esos rasgos, y del cómo mató a Armin si tuvo la oportunidad. Armin. Sí, porque Annie no me mató. Al seguir viendo la pantalla verían cómo Annie derrotaba a Eren para secuestrarlo. Eren. ¿Por qué demonios Annie me quiere? Mi casa. Tal vez por tener tu poder titán. Armin. Ymir, ¿sabes el nombre de tu titán? Ymir. Creo que es el titán mandíbula por... Armin. Tengo una teoría de que los titanes cambiantes tengan nombres. Rías. El cabeza de coco tiene razón, el titán de Eren se llama el titán de Akake, el titán de Annie es obvio el titán hembra, y el de Ymir el titán mandíbula. Fundadora. Aquí es seguro que lo revele porque realmente existen 9 poderes titanes. Primero ya conocen 5 poderes titanes aquí. Ange. ¿Y cómo se llaman? Rías. Primero el titán de Eren, el titán de Akake, se revelará quién le dio el poder, aunque hay más en eso. El titán de Ymir, el titán mandíbula. El titán acorazado.
El titán colosal. El titán de Annie, el titán hembra. El titán fundador. El titán bestia. El titán martillo de guerra. Y el titán carreta. Y para los observadores notaron rasgos en el titán colosal y acorazado. Eren no vio del todo al titán acorazado, pero el titán colosal lo dijo en shock, tenía los rasgos de Bertolt, significando que era un traidor, pero se rehusaba pensando que al quien denomina hermano era también un traidor. Ange. Espera, ¿y el titán de Guillermo? Rías. Él no forma parte de los poderes titán, él es aparte, él es único y no está ligado a un tema que pronto sabrán. Fundadora. Así que sigan viendo. Así ven como Guillermo junto a Petra, Mikasa y Levi derrotan al titán hembra para irse con Eren, pero sabían que podían seguir, pero lastimosamente la misión de capturarla falló. Pasando una expectativa de Guillermo, Eren y los demás a hacer un plan para capturar a Annie en un túnel subterráneo, revelándose que Annie es el titán hembra, pasando lo mismo en el canon ósea, cuando Eren es enterrado vivo mientras que Annie trata de matar a Guillermo, pero ésta se sorprendía de las armas y habilidades que la dejaría en jaque, pero Annie se resistía en mantener en pie, pasando la misma pelea de Eren y Annie como en el canon, pero a punto de que Annie escape una silueta con ojos amarillos, pero algo que salió de él, una clase jeringa inyectos los ojos de Annie dejándola ciega, pero esta se retorcía llegando Eren despedazándola para luego quedándose quieto viendo como Annie lloraba para luego cristalizarse, así finalizando el combate, pero pasarían un intento de romper el cristal, pero en un intento Guillermo se enojaría saliéndole una clase de cola saliéndose de su espalda, algo que los impactó. Sasa. ¿Qué son esas cosas? Rías. Esa es la fase inicial de la transformación de titán. Y eso se le llama plascas dorsales. Pero Guillermo se concentraría brillando de color azul para disparar un rayo que los confundió para ver que le disparó en el cristal de Annie, pero el endurecimiento era muy fuerte ya que duró poco el rayo, dejando la boca de Guillermo enrojecida, sabiendo que esa técnica requería resistencia para que el rayo sea más efectivo. Nota le pasó lo mismo que a Godzilla -1 después que lanza su aliento atómico. Fin de nota. Ange. Increíble. Esa habilidad me sorprendió. Oye Guillermo, ¿puedes usarla? Guillermo. Realmente no, ya que solo use las habilidades antes de esa, pero la del aguijón la puedo, pero sé que esa sustancia es peligrosa para los humanos y titanes. Rías. Les aviso que ese aguijón tiene un ácido que puede matar, ya que tiene un tema que no entenderían, pero les pasaré la información de esa sustancia. Así de un chasquido de dedos los personajes de SNK se sorprendieron de que algo de más allá en el futuro. Fundadora pensamientos. Como les digo que Guillermo será inmortal después de obtener la forma de Godzilla, y que en el futuro tendrá que enfrentarse cosas peores que los titanes y el mismo retumbar. Viendo más allá en el futuro como Guillermo devasta lo que sobra de Marley y como unas criaturas gigantes aparecen y no son titanes sino kaijus. Nota. Tal vez saque algo parecido a Jujutsu Kaisen módulo, que en vez de los aliens son los kaijus, aunque también van a nacer los hechiceros Jujutsu, haciendo que aparezca Rayon en su cuna y el resto, pero en vez de que nazca en Era e Ia en su cuna, sea un objeto maldito en otra nación mientras este vivía en esa nación, siendo el rey de las maldiciones, pero en ciclos después pase los eventos de Jujutsu Kaisen, pero mi variante se aleja de los temas humanos en las sombras, naciendo las maldiciones. Así sí sé que es una fumada de que los kaijus y los hechiceros existiesen en el mismo mundo. Comenten si quieren una secuela pero enfocados en el futuro del Monsterverse, pero aquí hay un cambio que mostrará al final del rap. Fin de nota. Rías. Bueno, sigan viendo porque se revelará más cosas del futuro, así que estén listos. Los personajes de SNK. Ok. En la pantalla.
domínio de rigor, mas por um tribunal eu sou julgado por tudo que aconteceu em Shibuya. Não nego, me declaro culpado por cada morte, cada assassinato, cada sofrimento e cada pecado. Por eu ser fraco que eu fui condenado e meu poder de jutsu foi confiscado. Essa é a verdade sobre mim. Foi o Sukuna, mas a culpa é minha. Por eu ser fraco permitir que ele ceifasse tantas vidas. Fui inocentado e recebo os pontos. Assim segue o jogo, se segue o plano. A anja vai salvar o Gojo, mas o que eu vi? Sukuna domina o corpo do Megumi. Não pode ser. Em tudo que eu me propus eu falhei. Eu vou te prometer que ia morrer ao lado de quem amo, mas não mais ninguém aqui. Devo seguir o plano, Gojo é libertado. 24 de dezembro, o confronto tá marcado. Mais forte da era moderna contra o mais forte da história. Agora é tudo ou nada, o momento é agora. A batalha se inicia, mesmo não acreditando. Satoru Gojo Sensei está morto. Não há mais uma saída. Tantos tentaram e todos falharam. Sukuna volta ao seu corpo. Quer saber? Eu cansei de fugir, de perder quem eu amo. Cansei de perder. Acho que no fim era o destino. Sukuna, agora sou eu contra você. Você sabe tudo que é seu. Calma lá, não se refã. Como é que me vê? Usando todos os seus olha só, que engraçado. Não é o seu, esse é meu santuário. Dizem que não tem feiticeiro que tome o cocô. Sei, então como é tomar? Eu tô sem ninguém. Não ia dar trabalho, tá acabando contigo. Isso é pelo sensei, porque nos meus amigos. Que não ia ser problema, achei que eu não ia ser de nada. Achei que eu não valia a pena. Por que cê faz essa cara? Por que cê tá recuando? Por que tá temendo assim? Se eu não era porra nenhuma, por que cê fecha pra mim? Vamos por um fim nesse ciclo de maldições. Como vai ser? Acima de todos entendo sua solidão. Afinal eu sou você. Afuera de la pantalla. Verían en la pantalla que habían pasado cosas, por ejemplo en perspectiva de Sasa, salvando a una niña para reunirse con su familia, pasando diferentes momentos de cómo se decidieron la idea del endurecimiento, para usar esa sellar los muros, pero mostraría un momento donde los titanes colosales se usaron para que estén en los muros. Eso impactó a los personajes menos a Guillermo, que sabía pronto lo feo ocurrirá. Eren. Oye Guillermo, ¿por qué no reaccionas lo que está pasando? Guillermo. Realmente ya la vi a venir. ¿Lo digo yo? Porque ya sé quiénes son los traidores. Así les explicación de la verdad. Pero antes que revele la identidad así, verían los momentos de cómo Ymir revela su identidad como titán cambiante, pero antes verían diferentes momentos donde Ymir y Drista prometieron una promesa que revelaría su nombre real, pero pasaría una escena donde Ymir es masacrada por los titanes, pero lograría sobrevivir ya que la legión había llegado salvando a todos después de salvar a Drista, pero antes que se delataba un sonrojo de parte de Drista al ver que Guillermo la había salvado. Mina. Ah no amiga. Consíguete a tu novio. Mikasa, Diana y Sasa estaban celosas de lo que escucharon. Ymir. Si le rompes el corazón te mato. Guillermo se sentía incómodo de lo que estaba escuchando y sentía una presencia de muerte. Al ver de dónde venía esas presencias, vería a Mikasa, Diana y Sasa celosas que lo estaban viendo. Sabía que él y Mina eran muy cercanos, pero tener una harem sentía que estaba en peligro. Guillermo. Dios, estoy jodido. ¿Voy a tener una harem? ¡No! No puedo, Mina y yo somos cercanos, pero aún no llegamos a ese nivel. Recordando cómo Mina iba a abusar de Guillermo, pero la había detenido. Todos estaban sorprendidos. Guillermo y Mina eran novios, pero se preguntaban principal Ángel pensando que tal vez lleguen a tener hijos, las posibilidades que hereden sus poderes. Pero seguía pensando de las pretendientes que puede tener Guillermo, ya que estaba viendo a Mikasa, Diana y Sasa, aunque Petra también celosa, pero se preguntaba del por qué estaba celosa si solo la defendió y ahora está celosa. Pero el mencionado se sentía incómodo porque lo estaban viendo con ansias de muerte. Guillermo. Oye chicas, se pueden tranquilizar. Elsa. Vaya hermanito, sí que tienes un harem.
Guillermo. No me ayudas para nada, Elsa. Elsa. Sí, así que suerte. Jin. Maldito bastardo. ¿Cómo puede ser que mi casa esté interesada en ti? Guillermo. ¿Yo cómo voy a saber? Rías. Bueno, prepárate porque te dejarán seco. Guillermo. Por favor, ¿le pueden borrar la memoria de lo que está ocurriendo ahora? Fundadora. No. Así que te jodes. Rías. Siga viendo la pantalla. Así verían cómo Trista revelaría su verdadero nombre a Ymir, aunque que era Historia. Pero antes Historia le dio un beso en la mejilla de Guillermo, porque sabía que tuvo momentos de estos juntos, aunque Ymir eso no lo sabía, hasta que sabía que si se entera mataría a Guillermo de lo muerto que estaría. Al seguir viendo la pantalla, seguía viendo cuando Ymir estaba inconsciente, para luego verían un punto de vista de que había llegado Anes para que revelara de que los muros nunca fueron destruidos para luego retirarse, pero se enfocaría una escena donde Reiner y Bertolt le revelaron la verdad a Eren, así sorprendiéndose de lo que dijo, antes que Reiner se llevara a Eren a la fuerza. Guillermo y Mikasa se lanzaron a Reiner y Bertolt. Guillermo le cortaría un brazo a Reiner, pero a Bertolt Mikasa lo quería matar, pero Reiner la empujó, pero Guillermo quería dispararle en la cabeza, pero el rayo de la transformación comenzó. Así pasando lo mismo que en el canon, pero con la presencia de varios que fueron salvados, pero pasaría una escena donde Guillermo y Eren se enfurecieron de lo que ocurrió. Así, Eren le dio un puñetazo al titán acorazado, que siempre todo este tiempo fue Reiner, y el titán colosal quería atacar, pero se llevaría la camilla donde está Ymir, pero junto tenía a un soldado comiéndoselo. Los soldados que se enfrentaron al titán colosal se decidieron pelear contra él, pero a punto de atacar el titán colosal le dio un rugido para expulsar mucho vapor, pero Guillermo se levantó para avanzar poco a poco al titán colosal, pero Guillermo se decidió enfrentarse al titán acorazado, mientras que Mikasa y Eren tenían problemas. Eren. Demonios, no estoy ganando la batalla. Mikasa. Pero se ve que Guillermo se decidió enfrentarse a él. Guillermo. Al menos esto terminará ahora. Al seguir viendo la pantalla, que en plena batalla verían como Guillermo empezó a cambiar, así transformándose por primera vez. Un destello azul se revelaba al mismo monstruo del estribillo, pero media unos 17 metros, pero se lanzó hacia Reiner para atacar, logrando dañarlo, porque lanzó el mismo rayo de color azul. Dejándolo muy herido, Eren confundido, se lanzó hacia Reiner sometiéndolo para poder derribarlo y dañarlo, pero en pleno paso, especialmente donde se localiza en donde está el titán colosal, pero estaba a punto de caer, pero antes de que Guillermo se puso en medio de Mikasa, pero Reiner quería capturar a Guillermo pero antes de tiempo, para morder su nuca, pero que tan equivocado estaba, porque a tiempo se salió de esa forma, evitando que saliera volando antes de ese secuestro, pero lastimosamente Mikasa y otros fueron afectados por la explosión, pero con suerte salvaría a Mikasa de que la explosión la afectara peor. Pero Mikasa terminó inconsciente. Guillermo. Joder, al menos Reiner y Bertolt no me secuestraron. Eren. Sí, pero a mí me pasó otra vez el secuestro. Espera, ¿qué pasó con el capitán Levi y por qué no está? Rías. Realmente, Levi terminó lastimado cuando lograron salvar a Eren de Annie. Armin. Lo bueno es que hay más aliados de nuestro lado. Erwin. Pero tengo una duda, ¿dónde estaba Mike y Nanaba? Rías. Lastimosamente esos dos murieron, pero pueden cambiar el futuro. Principalmente Guillermo puede volar hacia allá para encargarse del titán bestia. Connie. Espera, ¿el titán bestia? Rías. Él es el causante de que los titanes estén ahí, principalmente él convirtió a los habitantes del pueblo de Ragako. Connie. ¿Qué demonios? Eso debe ser mentira, como mis hermanos y mis padres fueron afectados. Ese titán. Fundadora.
El titán bestia tiene de ese tipo, tiene la capacidad transformar a los humanos en titanes. Así verían un flashback de Ymir de cómo veían Reiner y Bertolt al titán bestia con orgullo. Pero pasaría una escena que molestó a Jin. Jin. ¿Qué? ¿Carajos? Así que Reiner y Bertolt fueron los culpables de la muerte de Marco. Se impactaron que Annie también ayudó en eso, pero Reiner de una forma bloqueó ese recuerdo, pensando de que este estaba viendo que un titán se comía a Marco. Sasa. Maldición, esto debe ser mentira. Eren. Admítenlo, solo son unos malditos traidores. Guillermo. Eren, será mejor que te calmes, o si no te daré un golpe. Al ver que Eren hizo tiempo que la legión de reconocimiento llegara, pasando el flashback de Ymir pensando lo que le pasó cuando contó su historia. Historia. Bueno, al menos ya vimos en vivo lo ocurrido. Al seguir viendo la pantalla verían que Ymir convenció a ambos titanes cambiantes para llevarse a Historia. Así pasando una persecución para que sigan a Reiner y Bertolt. Pero verían en shock de cómo Erwin guía a los titanes, como plan suicida. Pero Guillermo se lanzaría hacia Reiner dándole un poderoso golpe aturdiéndolo, pero a punto de salvar a Eren, este se decidió enfrentarse en su nueva forma, pero vería que los titanes se aproximaban hacia ellos, así saldría del lugar, pero Reiner en intento de salvarse se decidió lanzar titanes a lo bestia, pero se evitaron momentos donde Erwin iba a ser devorado, pero se logró liberar del lugar. Pero Guillermo sabía que era el momento de la verdad, usar aquella forma para enfrentarse a los titanes, así pasando el momento donde Eren y Mikasa son acorralados por el titán sonriente, pero llegaría Anes para ayudar, pero antes de que pasaran momentos diferentes al canon, Guillermo evitó que se devoren a Anes, pero lastimosamente ese momento que impactó a todos, Guillermo sería devorado vivo. Mikasa estaba en shock de lo que vio. Mikasa. Guillermo, no. Él no puede morir, debe ser mentira. Eren. Maldición, Guillermo se sacrificó por Anes, pero ¿por qué? Mi amigo terminó muerto, no pude hacer nada. Nada. Al seguir viendo la pantalla, Anes estaban en shock de lo que vio. Uno de los amigos de Eren había muerto. Antes que Eren se enfrentara al titán se escuchó unos sonidos raros, el titán que se devoró a Guillermo explotó sin piedad. Así mostrándose al Guillermo con los tatuajes, saliendo del cadáver del titán, pero antes de que seguiría vio a Anes, Eren y Mikasa con una mirada seria, para lanzarse a todos los titanes posibles, lanzando muchos cortes fijos a los titanes, pero sabía que debería dejar titanes para que sean problemas para Reiner, pero antes que Eren se retire cuando este iba a ser atrapado por un titán, pero Historia lo había salvado, pero en el contacto había hecho un rayo afectando a Reiner, Bertolt y Ymir, así activando la coordenada, antes de Reiner y Bertolt se acerquen a Eren para capturarlo, pero Eren cargó a Mikasa para que se vayan, logrando irse de ahí gracias a que Eren haya enviado a los titanes, mientras que Guillermo cargaba a Historia para que se vayan en caballo, así convenciendo a Ymir para que los acompañen para que sepa que en los muros hay futuro. Así Guillermo y los demás lograron irse con éxito. Sasa. Guillermo, para la próxima no me asustes. Guillermo. No prometo nada, jeje. Pero al escuchar que por la culpa Eren perdieron a muchos compañeros. Rías. Solo les diré que lo que verán será difícil de ver. Así verían momentos como Eren y Historia son secuestrados por alguien que no la veían venir. Levi. Kenny. Petra. ¿Lo conoces? Levi. Si era mi mentor. Guillermo sería advertido de lo ocurrido, así dirigiéndose, ya que él era el más fuerte, así dirigiéndose a donde se localizaba la carreta donde estaban Eren y Historia. Pero antes de que sucediera algo, Kenny Ackerman estaba listo para que se enfrentara a Guillermo, dándole un disparo en la cabeza, pero vería que sobrevivió, pero algo invisible lo había agarrado, enojando a Guillermo.
Guillermo tenía una cara de que sí estaba muy enojado. Historia. ¿Por qué Guillermo tiene esa mirada? Mina. Aunque su mirada da miedo. Así lanzó a Kenny para mandarlo a volar para darle unos golpes, mientras miraba lo ocurrido. Los ayudantes de Kenny iban a actuar disparándole muchas balas. Elsa. Espero que siga vivo, ¿tú puedes sobrevivir? Rías. Bueno, solo les diré que pasaron diferentes acontecimientos, pero les resumiré hasta que ocurre así de un chasquido de dedos. Les explica sobre cómo Rod Reis quería darle de comer a Historia a Eren, mientras que el muy llorón pedía que sería devorado, pero Historia pedía que deje de ser un niño llorón, pero pasaría un golpe de estado de parte de Erwin y otros aliados, así pasando lo mismo que en la historia original, pero el cambio es que apenas pudieron sobrevivir muchos aliados. Así pasaría lo ocurrido en cuanto a cómo Historia se encargó de ser la heroína de cómo derrotó al titán más grande, que era su padre, pero a esta ya no le importó. Historia. Al menos todo terminó. Y mir. Aún falta ir al muro María, aunque pensaría que muertes ya habían pasado. En la pantalla se mostraría lo que ocurre en el muro María, pero se evitaría el mayor número de muertes, pero pasarían los combates de Eren vs Reiner, pero cuando el titán colosal apareció, pero el destello azul volvió a aparecer, mostrándose a Guillermo en su forma de titán, aunque sabían que eso no es realmente un poder titán, estaba al mismo tamaño que el titán colosal. Así comenzaría el combate, mientras que Eren se decidió cerrar la puerta destruida, así logrando sellarla para luego, pero Guillermo resistía la temperatura del titán colosal para luego darle un mordisco en la cabeza para arrancarle la cabeza, asustando a Bertolt, de a qué se está enfrentando. Levi. Espera, ¿qué pasó con Erwin? Rías. Se salvó ya que Guillermo, antes de pelear contra el titán colosal, se decidió matar al titán bestia, haciendo que ese cobarde se escape. Pero notaría que unas personas faltarían ahí. Estas eran Iana y Mina. Guillermo. ¿Qué pasó con Elsa, Mina y Liana? Rías. Bueno, ellas terminaron inconscientes pero vivas. Mina. Al menos seguimos vivas. Elsa. Eso es bueno, al menos nada malo pasará. Rías. Como les digo. Así verían como un time skip de 4 años pasando lo ocurrido en Marley, pero se impactaron de lo que pasó a Elsa, a esta le habían disparado. Guillermo, impactado, le quería dar un golpe a la niña que la mató, pero se contuvo, aunque sí quería matarla por lo que le hizo a su hermana, pero tenía una idea, y esa idea era sacarle la bala. Así, usando sus brazos invisibles, atravesó el cuerpo de Elsa para sacarle la bala, pero fue tarde, Elsa había muerto. Elsa. ¿Yo morí? Guillermo. No. Por favor, Elsa. Ella no puede morir. No. Elsa. Tranquilo, hermano, al menos viví mi vida. Pero veían que Eren se había unido a ese simio. Estaba Guillermo enojado de lo que escuchando Eren se estaba riendo, pero sabía en lo más profundo que él estaba sufriendo, pero no se la perdonaría lo que había pasado. Mina. Tranquilo. Guillermo, tranquilo. Pero pasaría un momento donde Historia estaba embarazada, pero se preguntaban quién era el padre. Y mir. No me jodas, ¿quién es el padre? Así se revelaría después que Guillermo era el padre, sorprendiéndose, pero le encargaría lo que la cuide, pero Guillermo estaría con sus amigos, pero Eren le decía a Guillermo, Armin y Mikasa lo que piensa. Pero Guillermo de una forma le dio un golpe que les dolió mucho. Eren. Dios, ese golpe sí que dolió. Historia. Guillermo, deberías cuidar a tu hijo ya que no puedo estar sola. Guillermo. Será mejor que no hagas esa estupidez, porque si no te tendré que dar unos golpes para que te calmes. Rías. Sigan viendo.
Al seguir viendo la pantalla verían que Eren quería hacer el retumbar con la explicación de que era el retumbar. Estos estaban incrédulos de lo que estaban escuchando. Pasaron pocos días ya que los de Marley habían llegado preparándose Eren para pelear, pero Guillermo estaba enojado. Podía destruir a Eren él mismo, pero se decidió ayudar mientras que ese imbécil así. Pasando lo mismo en la historia original, Eren siendo decapitado para que luego pasen el comienzo del retumbar, pero Eren al seguir avanzando, pero Guillermo se decidió enfrentarse a Eren, pero necesitaba el momento exacto de pelear, así pasando lo que ocurre en cuanto con Ange sacrificándose, pero Erwin no participó, se decidió retirarse, dejando a Ange como comandante. Así viendo a Guillermo que se lanzó en el avión para pelear contra los titanes colosales, pero esta vez en su forma de titán tenía 120 metros, lo suficiente para pelear, aunque el titán fundador era más grande, así comenzando una pelea a muerte entre amigos, pero verían que la alianza se lanzó hacia Eren, mientras que los titanes colosales se enfrentaban a Guillermo, pero antes de que Eren usaría su forma de titán colosal, Guillermo en su forma de titán saldría haciendo una pose que se confundieron diciendo: expansión de dominio. Así hablaría con Eren, pero este se empezó a enojar y retroceder del miedo, haciendo que la fundadora vea lo ocurrido, haciendo que se evitara el mayor número de muertes, pero así dan final al ciclo de los titanes. Diciendo Guillermo a Eren que entiendo tu soledad, después de todo soy como tú. Eren. Solo diré esto, gracias por detenerme. Historia. Bueno, que ahora sí termino. ¿Qué pasó después? Ya que detuvieron a Eren, ¿qué pasó después? Así verían que Guillermo llegó a tiempo para el nacimiento de su hija con Historia, pero Guillermo tuvo hijos con Mikasa, Sasa, Diana y Mina. Estas estaban sonrojadas de lo que estaban viendo. Rías. Sigan viendo que vamos por lo último. En la pantalla. Anos se passaram e vovô achou que consegui te entender. Virei o mais forte da história, mas no final tudo foi a custo de que todos que amejar se foram, agora sou uma arma. Sanetado e Yuta não vencer, lutarei, mas por enquanto devo confiar na próxima geração. Tenho que não é continuar levantando por toda a eternidade, mesmo sem saber o porquê. Afinal eu sou só maquiagem. Somos dois lados da mesma moeda, conte nós dois a vencer essa guerra. Só que me resta no fim ser sozinho, entrar no sentido a quem já partiu. Afuera de la pantalla. Pero verían que habían pasado años y que a su abuelo lo logró entender. Así verían que Guillermo se volvió ser más fuerte de toda la historia. Mikasa. ¿Qué está pasando ahora? ¿Y por qué al final a costa de qué? Pero se impactaron de lo que escucharon. Historia. Como que a todos lo que ame ya se fueron. Mina. Ahora soy un arma. No me digas que... Fundadora. Lastimosamente sí, Guillermo ahora lo usan como un arma, ya que Marley intentó atacar otra vez, pero estos fallaron, pero este devastó todo Marley dejando solo a pocos sobrevivientes, recordándole que no se metan con su casa, pero sí verán la meta final de Guillermo. Así que sigan viendo. Así verían que había una chica pelinegra que estaría peleando contra unos seres gigantes que se impactaron, pero se sorprendieron quién era esa chica. Jin. Espero a la nieta de Mikasa. Maldito bastardo, tienes suerte, pero ¿quién fue suertudo que se casó con su hija? Rías. Pasaron años, especialmente 80 años, pero se mostrarían a Guillermo, diciendo que si no gana los combates yo lucharé. Pero escucharon que debo confiar en la próxima generación de mi legado, así mostrándose a la pelinegra y otro pelinegro, pero se preguntaban a quién estaban viendo. Verían a una persona calcada de Guillermo con los pelos rosas, pero escucharían. ¿Verdad, Ymir?
Así impactaron a todos de las últimas de Guillermo. Así pasando el estribillo, así entendiendo a que se quiso referir Guillermo con somos dos lados de la misma moneda, y del por qué estos se decidieron pelear Eren y Guillermo, sabiendo que el destino era inevitable pero podían cambiar el futuro. Rías. ¿Y bueno qué les pareció? Eren. Al menos sabremos lo que podemos cambiar y gracias, ¿y con quién se quedó Annie? Rías. Se quedó con Armin, fundadora. Ya que se mostró lo que pueden cambiar, así que les deseo suerte. Guillermo. Al menos sabremos qué cambiar y sé que Eren no harás estupideces. Eren. Te juro que no haré esas locuras. Historia. Aunque la historia fue triste porque Guillermo debe vivir una eternidad, ¿acaso no hay una forma de que Guillermo pueda envejecer con nosotros? Fundadora. Haré lo posible para que no pase eso, ya que soy la fundadora Ymir, aunque pero fue detenida por alguien que era Rías, que dijo. Rías. Sé que estás ahí, Eren del futuro. Eso impactó a todos, ya que el Eren del futuro estaba en la sala de cine, pero antes que hiciera algo fue detenido para enviado a otro lado. Rías. No hay de que, aunque pueden cambiar su destino, pero les aseguro que en la línea de tiempo que están pueden vivir esa vida, pero espero que Ymir cumpla su parte del trato, así los personajes de Yo en Shingeki no Kyojin, volviendo al pasado, regresarían a su línea de tiempo, pero haría lo posible para que Guillermo no viva esa vida en ser un arma, pero sabía que necesitarían lo que es capaz Guillermo, heredar su poder a alguien más, algo parecido a los que haría Yuji Itadori, pero sin que supieran, verían como Guillermo les enseñaba años en el futuro a sus descendientes cómo manejar la energía maldita, más junto a sus habilidades de Kaijus, más sus de Murder Drone y el Absolute Solver, pero estos se asustaban de cómo salían esas habilidades, aunque las dominaba al 100%, aunque unos perdían el control, aunque hubo sobrevivientes de aquel momento, por ejemplo Elsa sobrevivió, si cambiaron las cosas para bien. Yo llegaría después de lo que vio. Yo. Así que todo eso pasó, al menos Guillermo y Eren no pelearan y todo lo ocurrido en el futuro se evitara. Bien hecho, Rías. Rías. No hay de qué, amor, al menos todo les irá bien. Yo. Eso espero. Fin de la historia.